Bueno, esta es nuestra segunda entrega del proyecto de modelos estadísticos y en esta entrega vamos a tratar los temas acerca del ANOVA, la regresión lineal múltiple y la regresión logística múltiple, sobre la base de datos de MBA, que también trabajamos en la primera entrega y a la cual ya habíamos llegado a ciertas conclusiones. Entonces, inicialmente, bueno. Para la NOVA nosotros hicimos una pregunta que es, ¿existen efectos significativos del tipo de modalidad del MBA, es decir, Online Campus, y de la preferencia de ubicación, Location Preference, en la decisión de cursar un MBA? Además, queríamos también saber si existe una interacción entre estos dos factores que influya también en dicha decisión. Entonces elegimos como factor A el online campus y factor B location preference y asignamos todos los valores del on campus como uno y online como on campus como -1 y online como uno y domestic como -1 y international como uno. Luego de esto asignamos el modelo estadístico, el cual es Y es igual a IJL, donde I son los niveles de A, J son los niveles de B y L son las réplicas, y encontramos tres efectos y cuatro fuentes de variación. Lo que hicimos fue agrupar todos los datos para tener, digamos, las combinatorias -1, 1, 1, 1, 1, -1 y -1, -1, para que así se demuestre que las combinaciones son únicas y pues nuestro proyecto sea viable. Como también necesitábamos dos observaciones, entonces tomamos los 10.000 datos y los dividimos para que tuviéramos dos observaciones, cada una de 5.000, y agrupamos todo con la suma para obtener las observaciones de cada una de las combinaciones. Luego de esto, entonces encontramos cuatro tratamientos, que son los que ya había mencionado anteriormente, las combinaciones únicas, dos réplicas, que son las de 5.000 datos y 5.000 datos, por lo tanto el tamaño del experimento es de 8. Finalmente, hicimos como una suma del total de las observaciones y encontramos que el valor de y punto punto es 5.907. Y finalmente, pues encontramos que ABR, los tres valores son igualados. Bueno, para los residuales, podrías subir un poquito. Para los residuales los calculamos realizando la resta entre la observación y el promedio. Por ejemplo, 759 menos 773,5, obteniendo un residual de -14,5. Y así con todos, con los 8. Y al realizar la suma cuadrada de estos residuales, podemos obtener la suma cuadrada del error, siendo de 1357,5. Posterior a este procedimiento, planteamos las dos hipótesis. La hipótesis nula, donde el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2 y que este también es igual a su vez al tratamiento 3, es decir, no tienen efecto. Y la hipótesis alternativa, alguno de los tratamientos es diferente de 0, es decir, alguno de los tratamientos tiene un efecto. Luego hicimos la tabla del análisis de varianza o ANOVA, donde teníamos, como se comentó anteriormente, cuatro fuentes de variación, tres efectos y el error. Bueno, hallamos la suma cuadrados de cada efecto, el efecto A, efecto B y el efecto de la interacción, también el del total, y restando estos, hallamos la suma cuadrados del error. Es importante acá mencionar que para la suma cuadrados del efecto de la interacción, restamos los anteriores dos efectos. Los grados de libertad, debido a que los niveles de A, de B y la interacción eran 2, entonces quedaron como 1 cada uno. Calculamos el cuadrado medio y el f calculado con estos cuadrados medios. Como podemos observar, el f calculado del efecto A es menor al f crítico. Por lo tanto, no hay rechazo de la hipótesis nula, es decir, este tratamiento no tiene efecto. Esto sucedió también para el efecto de la interacción. Sin embargo, para el efecto B, vemos que el f calculado es mayor al f crítico. Igualmente, el p-value es menor al alfa. Por lo tanto, hay un rechazo y este efecto sí es significativo en la variable independiente, que es y. Acá podemos observar la gráfica. Cae en la región de rechazo el f calculado de B. Y finalmente calculamos los coeficientes de determinación. El r cuadrado nos dio 0,8, sin embargo, el r cuadrado ajustado nos dio 0,65, lo que sugiere que el modelo no es muy preciso por los datos. ¿Puedes bajar un poco, por favor?
Posterior a esto, realizamos los tres supuestos para ver la confiabilidad del modelo. El primer supuesto es el de normalidad. Para este supuesto, organizamos los residuales de menor a mayor, los enumeramos y obtuvimos sus probabilidades de la siguiente manera. Tomamos el dato del residual, lo restamos con 0.5, que es un valor establecido, y esto lo dividimos por la cantidad de datos, que es 8. Luego, hallamos el Z al que corresponde esa probabilidad. Como es posible observar, podemos ver que los residuales sí se distribuyen de manera normal y están centrados en 0. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto. El segundo supuesto era de independencia. Entonces, en el eje X tomamos el orden de corrida y en el eje Y los residuales. Como podemos ver, están distribuidos no uniformemente, no hay ninguna tendencia a patrón, lo que sugiere que sí son independientes los residuales. No hay una correlación entre sí. El tercer supuesto es de homocesticidad o varianza. Para este supuesto, tomamos los predichos o promedios que habíamos calculado anteriormente con los residuales, tomamos los predichos en el eje X y los residuales en el eje Y, y podemos observar que las amplitudes de cada punto arriba y abajo del eje horizontal son similares. Por lo tanto, las varianzas son constantes y se cumple este tercer supuesto. Bueno, ahora realizamos las gráficas de perfiles. Esta primera gráfica es la gráfica de la variable A, que hace referencia a la modalidad, siendo el promedio más alto cuando se escoge la modalidad on campus. Y para la segunda gráfica es la locación, siendo pues en el país o internacional, siendo 1 internacional donde se obtiene un mayor promedio. Aquí podemos ver que la variable B es la que tiene una mayor pendiente, siendo esta la que tiene efecto en nuestra variable Y, siendo el deseo de realizar o no un MBA. Ahora, para nuestra tercera gráfica de perfiles, aquí podemos ver la interacción entre las dos variables. En la línea podemos ver -1 y 1, siendo esta nuestra modalidad, y las líneas azul y naranja hacen referencia a la locación, donde podemos ver que nuestro mayor promedio es en la parte superior izquierda, siendo -1 on campus con la línea naranja 1 internacional. Entonces aquí podemos ver que se confirma el supuesto que la variable B es la que tiene efecto en y cuando las personas prefieren realizarlo en internacional es donde se realiza más peso y afecta más la variable Y. Listo, ahora para la regresión lineal múltiple, la pregunta que planteamos fue ¿cómo afectan las variables de género y experiencia en gerencia de las personas que sí quieren hacer un MBA en el resultado del GRECMAT? Entonces el procedimiento que hicimos principalmente fue, para el género las opciones eran hombre, mujer u otro. Como no se podía poner un binario como 0 hombre y 1 mujer, se dividieron en 3 columnas. Entonces básicamente 0 es para esos valores donde no se escogió eso y 1 para el que sí. Entonces, por ejemplo, el primero es 1, 0, 0. Significa que para eso el primero era hombre y así para todos. Luego el de gerencia, para las opciones que eran sí, daban un valor de 1 y las opciones que eran no daban un valor de 0. Y pues el GRECMAT. Ahí básicamente solo filtramos los datos y los pusimos los que sí querían hacer un MBA. Y con eso hicimos el análisis. La hipótesis nula que planteamos es que no hay modelo y la hipótesis alternativa es que sí hay un modelo. Entonces, para esto hicimos el análisis de varianza en Excel con la regresión. Entonces, los grados de libertad de la regresión fueron 4, que hacen referencia a las 4 variables que dije anteriormente. La de género, pues divide en hombre, mujer u otro, y en gerencia. Y las del total, que vienen de la cantidad de datos que se filtraron. Los residuos se calcularon con la resta. Se hizo la suma de cuadrados de cada uno de los datos, el promedio de los cuadrados con la división de la suma de cuadrados y el grado de libertad. El F calculado también se hizo con la división de la regresión y residuos del promedio de los cuadrados y se calculó el F calculado, el F crítico, el p-value y con el alfa y se puede llegar a la conclusión de que no hay rechazo. Así como vemos en la gráfica de abajo a la derecha, vemos que el valor está a la izquierda de la región, entonces significa que no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto no hay modelo. Entonces no vimos necesario hacer la otra gráfica de T para analizar cuáles eran las variables que sí estaban en el modelo, porque de por sí esta ya nos dice que no hay un modelo. Ahora, con respecto a las estadísticas de la regresión, hablando sobre el coeficiente de correlación múltiple, vemos que mide la fuerza de
relación lineal entre las variables independientes y la variable dependiente. Como es un valor tan bajo, esto indica que la correlación prácticamente es nula. Hablando sobre el coeficiente de determinación, R cuadrado, indica que solo el 0.0165% de la variación es explicada por las variables independientes. Ahora, el R cuadrado ajustado, que hay un valor negativo, significa que el modelo es peor que si simplemente se calculara como un promedio de los datos. O sea, un modelo sin las variables. El error típico fue 157.397, que es la desviación promedio entre los valores reales y los predichos por el modelo. Y pues las observaciones son la cantidad de datos que pues fueron filtrados, como ya dije anteriormente. Entonces, en conclusión, para este punto, básicamente no hay modelo. Y esas variables que dijimos no tienen un efecto significativo en el GregMath de las personas que sí quieren hacer un MBA. Adicionalmente, en este análisis aplicamos un modelo de regresión logística múltiple para estudiar la probabilidad de que una persona decida tomar un MBA. Para esto consideramos las variables de experiencia en gerencia siendo X1, preferencia por ubicación siendo X2 y salario anual siendo X3, como podemos observar en el modelo. Entonces, el modelo tiene como variable dependiente la decisión de tomar o no un MBA, codificada como 1 para sí, toma el MBA, o 0 para no. Entonces, para evaluar la significancia de los coeficientes, utilizamos el estadístico Z y lo comparamos con el valor crítico correspondiente a un nivel de significancia del 5%. Este sería equivalente al 2.576. De acuerdo con los resultados, podemos ver que el único coeficiente estadísticamente significativo es el intercepto, ya que su valor de Z, que es 6.187, supera el valor crítico. En cambio, las otras tres variables presentan valores de Z muy bajos, lo que impide rechazar la hipótesis nula de que sus coeficientes son iguales a 0. Esta conclusión la podemos reforzar con los intervalos de confianza. Se usó un intervalo de confianza del 95% para evaluar las diferentes variables. Como podemos ver, el intervalo del intercepto no contiene el 0, confirmando su significancia, y el resto de los intervalos sí contienen el 0, lo que indica que no son estadísticamente significativas. Podemos también visualizar las gráficas de cómo se puede rechazar la hipótesis nula para el intercepto y para el resto se acepta. Listo. Igual se calculó la probabilidad de que una persona con experiencia en gerencia, preferencia por un MBA internacional y un salario de $90,000 opte por tomar un MBA. Esto pues se realizó reemplazando estos valores de las variables en el modelo pues que ya se tenía. Se obtuvo una probabilidad del 57.7%. Pues seguido a esto se vuelve a correr el modelo solo con el intercepto y se obtiene pues el siguiente modelo reducido. El coeficiente pues se reduce, pero se consigue un valor a Z muchísimo mayor, consiguiendo nuevamente un rechazo. Se ve evidentemente en la gráfica el valor, lo lejos que está del valor crítico de Z. Y pues esto se hace un test de likelihood donde el p-value igual pues se ve muchísimo mayor al 0.05, por lo que se confirma que el modelo residual verdaderamente no mejora la explicación con respecto a este modelo nulo. Para las conclusiones, primero vamos a ver las conclusiones que no fueron relevantes o no nos dieron alguna, bueno, las que no fueron relevantes. Para la entrega pasada, realizamos una prueba de diferencia de medias en la cual llegamos a la conclusión que la diferencia entre el salario actual y el salario esperado no determina estudiar o no un MBA. Con la prueba pareada, nos dimos cuenta que no hay suficiente información para afirmar que el interés de emprender aumenta el deseo de hacer un MBA. Para la prueba de independencia, llegamos a que no existe una relación entre el rol deseado y querer o no hacer un MBA. Con la prueba de onda de ajuste, nos dimos cuenta que no hay suficiente evidencia para decir que las calificaciones siguen una distribución normal. Con la prueba Kolmogorov no pudimos concluir que ni los jóvenes ni los mayores son los más interesados en realizar un MBA. Ahora para esta entrega hicimos la regresión lineal múltiple y aquí nos dimos cuenta que para las personas que sí quieren hacer un MBA, no existe un modelo significativo para las variables de género y experiencia en gerencia en el resultado de su GregMath.
Y con la regresión logística nos dimos cuenta que ni la experiencia en management, ni la preferencia de la ubicación del MBA, ni el salario anual influyen en la decisión de hacer un MBA. Ahora hablando sobre las conclusiones relevantes, quiero empezar por la prueba de bondad y ajuste que se hace posterior a la de paridad. Con esa pudimos ver que la potencia de la prueba se debe más que todo a la cantidad de datos que a la distancia entre estos valores, lo cual es muy bueno para nuestro análisis. Significa que gracias a la cantidad de datos que utilizamos, como que se puede concluir como con certeza dicha prueba. Y retomando lo que habíamos dicho en la primera entrega sobre cuál era la finalidad de hacer este proyecto, como con los datos que nos daban, era que básicamente queríamos ver cómo se podían relacionar esas variables a las personas que sí querían o no querían hacer un MBA. Seguramente esos datos eran para las personas que era para alguna compañía o alguna empresa que quería hacer un tipo de publicidad o acercamiento a estas personas que sí quieren hacer un MBA. Y entonces, después de todos los tipos de prueba que hicimos, resaltamos dos cosas que son importantes. La primera es que con la diferencia de proporciones, vimos que las personas con experiencia en management tienen mayor inclinación a realizar su MBA y también que con el ANOVA la internacionalización influye en la decisión de tomar un MBA. Entonces, realmente si las personas quisieran llegar a un público como para que hagan ese MBA y se inscriban a ello, deberían tener en cuenta estas dos cosas, la experiencia en management y la internacionalización. Y ya, ese es nuestro proyecto. Muchas gracias.